Buenas, mi nombre es Ricardo Benessiu Miquel y a continuación voy a hablarles del trabajo de la asignatura Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales fundamentado o basado en el colapso de estructuras por nieve. Dicho trabajo ha sido realizado por Alejandro García Aznar y Ricardo Benessiu Miquel. Casos de estudio. Dentro de este trabajo hemos analizado los siguientes 4 casos, objeto de estudio. En el primero hemos estudiado el colapso en una cubierta de una nave industrial en el País Vasco. En segundo lugar, hemos analizado la cubierta de una nave en Navarra. En tercer lugar, el hundimiento de una cubierta de una nave en Andalucía. Y por último lugar, hemos analizado el colapso de una cubierta en un estadio de fútbol americano en Minneapolis, Estados Unidos. Índice general. Para cada caso, hemos desarrollado el siguiente índice: un análisis del fallo de la estructura, localización del elemento estructural en el que se produce el fallo, valor aproximado de la solicitación que produce el fallo, valor aproximado de la solicitación máxima que debe soportar el elemento según la normativa vigente, propuesta de mejora sobre la estructura que habría permitido evitar el fallo final. Primer caso: colapso de la cubierta de una nave industrial en el País Vasco. Entre las características principales de nuestra instalación podemos destacar su emplazamiento es en la localidad de Vitoria, en Álava. Tiene una altura de pilar de 6 metros con una altura máxima de 7 metros. La estructura principal es prefabricada, con perfiles laminados y compuesta de 8 pórticos de 20 metros de luz y 7 metros entre pórticos, y con una superficie total de 980 metros. Una cubierta a 2 aguas, y podemos también destacar que cada pórtico está formado por 2 pilares con un perfil HB 240 y 2 medios dinteles con un perfil IPN 260, ensamblados en la obra mediante uniones atornilladas. Como podemos observar en la siguiente imagen, podemos apreciar que en los cerramientos laterales y frontales de la nave y los perfiles que componen la estructura de la misma, pues apenas no se presentan desperfectos. Esto nos indica o nos induce que en un primer momento el fallo puede haber sido debido a la unión dintel-pilar o dintel-dintel. Dentro del apartado localización del elemento estructural en el que se produce el fallo, podemos apreciar en la imagen superior del margen izquierdo los restos visibles de la estructura en los que se puede observar la rotura generalizada de las uniones atornilladas dintel-pilar y dintel-dintel. En el momento del fallo de la estructura se recogieron datos tales como el espesor de la nieve alcanzado, que fue de 40 centímetros, la densidad de nieve caída, que fue de 100 kilogramos por centímetros cúbicos, con lo cual con estos datos podemos calcular el cálculo de la carga de nieve encubierta, que sería de un valor de 400 newton partido de metro cuadrado. De acuerdo con el código técnico de edificación, si nos fijamos en las tablas correspondientes, podemos apreciar que para la ciudad de Vitoria la sobrecarga de nieve a considerar tiene un valor de 70 kilogramos partido metro cuadrado, y la sobrecarga de nieve a aplicar según la normativa vigente del código técnico de edificación tiene un valor de 700 newton partido metro cuadrado. Si comparamos los valores de la solicitación real de nieve con los valores que debe haber tomado y soportado la nave, tenemos un valor de 400 newton partido metro cuadrado frente a un valor de 600 newton partido metro cuadrado, que si la carga soportar su técnico de la edificación. Con lo cual podemos afirmar que sí que existe responsabilidad por parte del proyectista, ya que la carga a la que la nave ha fallado es menor que la mínima exigida por la normativa vigente. Como parte final de este caso, hemos propuesto una serie de mejoras que hubieran ayudado a evitar el posible fallo de la estructura, entre los cuales hemos destacado un mejor dimensionamiento de las estructuras atornilladas, otro tipo de ensamblaje de los perfiles, por ejemplo, de tipo soldadura. Colapso de la cubierta de una nave industrial en Navarra. En este caso, nuestra instalación cumple con las siguientes características.
edificio industrial ubicado en la provincia de Navarra, con una estructura metálica resuelta mediante pórticos atirantados de 24 metros de luz y una superficie final de 1.200 metros cuadrados. El colapso de la estructura fue producido por un temporal de nieve de 30 a 35 centímetros de espesor, provocando el hundimiento parcial de la cubierta del edificio y diversos daños de consideración en cerramientos laterales y núcleos de oficina. Otro de los aspectos a considerar fue que los dinteles atirantados con los que realmente fue construido el edificio eran distintos a la solución de la estructura que fue definir el proyecto de la construcción. Como podemos apreciar en las imágenes, este tirante fue prefabricado y puesto en obra en dos piezas, las cuales estaban unidas mediante un sistema atornillado, que aunque en principio no estaba incluido en el proyecto, posteriormente fue diseñado y dimensionado por la empresa que fabricó y montó finalmente la estructura. En el momento del colapso de la estructura se obtuvieron los siguientes datos: un espesor de la nieve alcanzado de 35 centímetros y una densidad de la nieve caída de 1000 kilogramos partímetros cúbicos, con lo cual con estos datos podemos calcular la carga de nieve encubierta, que fue de 350 newton partido metro cuadrado. Con estos datos podemos observar que el sistema se rompió cuando ya se superaba casi en un 30% su carga máxima admisible. De acuerdo con el código técnico de la edificación y utilizando las tablas que se muestran en la diapositiva, obtenemos un valor de sobrecarga a nivel a aplicar de 700 newton partido metro cuadrado. En la evaluación de la responsabilidad por parte del proyectista, obtuvimos que la carga producida por la nevada fue igual a 350 newton partido metro cuadrado frente a 700 newton partido a metro cuadrado de la carga soportada según el código técnico de la edificación. Por lo tanto, podemos afirmar que sí que existe responsabilidad por parte del proyectista, ya que la carga a la que la nave falló es mucho menor que la mínima exigida por la norma vigente. Como parte final a este caso hemos propuesto una serie de mejoras, las cuales hemos considerado las siguientes: seguir un proyecto original, mejorar dimensionar las uniones atornilladas, ensayos para comprobar la resistencia de los tirantes empleados y otro tipo de ensamblajes, por ejemplo soldadura. Hola, soy Alejandro García Aznar y os voy a hablar sobre el hundimiento de una cubierta que se produjo en una nave industrial en Andalucía. Esta nave industrial es una nave industrial a dos aguas, de 3.000 metros cuadrados, donde la luz de la nave son 40 metros y la separación entre pórticos es de 5 metros. Además, consta de semiluces de 20 metros y las alturas de los pilares tienen 10 metros y la cubierta es tipo panel de sándwich. En cuanto a los pórticos, tenemos dos dinteles prefabricados acartelados divididos en dos partes, además de otros dos pilares de geometría variable. Hay que decir también que todas las uniones son atornilladas. El procedimiento de la construcción es el siguiente. Primero, se replantea y se implanta los pilares de los pórticos en las posiciones definitivas. Después se construye el dintel en el suelo de la nave, ensamblándose mediante uniones atornilladas en cuatro tramos de 10 metros. ¿Vale? Una vez ensamblados los dinteles de 40 metros de longitud, se izan mediante grúas hasta su posición definitiva. En esa posición, el dintel es atornillado correctamente a sus dos pilares. ¿Qué es lo que falló? Primero, pues que cayó una nevada de 15 centímetros de espesor. Y después, pues que hubo un posicionamiento incorrecto de pilares. Además, se puede comprobar que hay un error de replanteo de distancias de hasta 10,12 centímetros. Tenemos como causantes del fallo 1, del primer fallo, pues se ve en la foto claramente que fallaron las uniones atornilladas en el pilar dintel y también en el dintel. Como podemos ver en el primer gráfico, tenemos una previsión de momentos flectores que se calculó primeramente, que no se corresponde en nada con los momentos flectores que actuaron realmente. Se puede comprobar en la fotografía cómo hay un desajuste de la unión entre el pilar y el dintel. Se puede ver que la parte inferior del pilar y del dintel está más unida y conforme sube se va separando más. Además, esto provoca que en la parte inferior haya un esfuerzo de compresión
y en la parte superior, que es la que está más separada, un esfuerzo de tracción. En esta fotografía podemos observar el fallo entre las uniones atornilladas de pilar dintel. En la fotografía inferior también podemos comprobar cómo ocurre el efecto contrario. En la fotografía superior podemos observar cómo el fallo en el punto B se encuentra en el dintel pilar. La tensión es el 250% superior a la esperada. Además, en la fotografía inferior también podemos observar cómo hay un fallo en el punto A con encuentro dintel-dintel, donde hay una tensión 450% superior a la esperada. Podemos observar en las fotografías de la izquierda cómo quedó la estructura después de derrumbarse. Se puede comprobar cómo se abrieron los dinteles y los pilares. En la fotografía inferior podemos comprobar cómo quedaron desgastados los tornillos que sujetaban estos dinteles y estos pilares. ¿Quién tuvo la culpa de este derrumbe? En primera instancia, el proyectista calculó bien la estructura. Esta estructura no se diseñó para soportar los errores dimensionales. Lo que pasó fue que los responsables de obra no hicieron bien las labores de medición y además el replanteo de pilares tampoco. Como propuesta de mejora, podemos mejorar las uniones soldadas, que ya hemos visto que estaban bastante desgastadas, además las calidades geométricas. Sobre todo, y lo más importante, que en referencia a este desastre, mayor implicación de la dirección de la obra. Además, un control en la ejecución de la construcción. También podemos poner grandes luces, que equivale a celosías o mallas espaciales. Lo que pasa es que son más caras de fabricar. Ahora os voy a contar el colapso que tuvo lugar en una cubierta inflable en un estadio en Minnesota. Esta carpa fue construida en octubre de 1981 en el estadio de los Vikingos en Minneapolis, Estados Unidos. Esta cubierta está compuesta de tela de fibra de vidrio, en donde se delimitan 106 paneles caracterizados por, en cuanto a materiales, son materiales compuestos, fibra de vidrio, la lona, o acero, perteneciente a los cables, que son los que sujetan la lona. Luego tenemos el inflado, que lo lleva a cabo 20 ventiladores de 90 caballos de potencia. Desde 1981 hasta en 5 veces el techo del estadio sufrió rasgaduras debidas a la nieve y en 4 ocasiones se deshinchó. Además, se llevó a cabo una revisión de esta estructura 6 meses antes con resultados desfavorables. Todos estos antecedentes llevaron a que la estructura colapsara debido a un peso de 43 centímetros de nieve, una carga distribuida superficial de 43 kilos partido por metro cuadrado. Ello derivó en que se rompieran 4 paneles, pero los cables de acero aguantaron. Las consecuencias de todo este colapso, por suerte, no hubo que lamentar víctimas. Además, no hubo grandes pérdidas, solamente la cubierta, que ya de por sí era cara. Esto provocó el cierre del estadio y que se tardara un tiempo determinado en cambiar la cubierta, y provocó un coste de reparación de 18 millones de dólares. En cuanto a las responsabilidades, podemos decir que el techo del metródromo debió ser reemplazado 8 años antes. Además, como hemos dicho en los antecedentes, previamente se realizó una inspección con resultados desfavorables. Lo que pasó fue que los Vikingos, que es el equipo del estadio, estaba persiguiendo la construcción de un nuevo estadio. Por lo tanto, ¿a quién debemos delegar la responsabilidad? A la junta directiva del equipo. Para finalizar, en las fotos podemos ver una comparativa sobre el antes y el después de la catástrofe. En la foto de la izquierda podemos ver la lona hinchada y en la foto de la derecha podemos ver cómo la nieve provocó este desastre. Como valoración personal podemos decir que hoy en día es muy sencillo diseñar una estructura con un ordenador, pero se han de necesitar conocimientos previos sobre
la realización y diseño de estructuras.